¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de valor en el cual abordamos temas diversos inherentes al derecho empresarial. Porque recordemos, el derecho no puede ser estático, su aplicación e interpretación está en constante evolución. Así que empecemos ya mismo. El tema del que vamos a platicar el día de hoy se encuentra regulado efectivamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero los artículos que lo regulan carecen de una claridad y han resultado controversial a través del tiempo. ¿Sí? Hablamos justamente de los derechos de minoría, lo que ha ocasionado innumerables interpretaciones que han dado lugar a diversos conflictos dentro de las sociedades mercantiles, particularmente dentro de la sociedad anónima, dado que por su propia configuración legal es el tipo de sociedad en el que con mayor rigor se puede sentir el imperio de la mayoría. Este imperio deriva de una unión de la mayoría de las voluntades de los socios que, expresada en el marco de una asamblea general de accionistas, se traduce en la voluntad social. Es de explorado derecho y un punto en el que tanto la legislación como la doctrina coinciden el considerar a la Asamblea General de Socios como el órgano supremo de una sociedad anónima. Esta acotación se desprende con toda claridad del artículo 178 de la ley, que manifiesta justamente que la Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. De este propio hecho procede el poder que de manera cuasi absoluta gozan las mayorías dentro de una sociedad, lo cual principalmente se va a exteriorizar a través de dos circunstancias. Uno, que las mayorías eligen a los órganos de administración o al órgano a quien llevará a cabo la administración de la sociedad, y con ello pondrá rumbo al día a día de la operación. Y segundo, que son las propias mayorías las que verdaderamente van a tomar las decisiones dentro de cada asamblea, y con ello darán rumbo a la sociedad según sus propios intereses y conveniencias. El legislador se ha dado cuenta de este problema, por lo cual ha intentado dar una protección adecuada a los derechos de minoría y procurar al mismo tiempo que no se establezca una regulación tan rigurosa que pueda impedir o entorpecer de alguna manera la marcha de los negocios sociales. Tal como lo expresa en la propia exposición de motivos, esta circunstancia deja de ser sencilla, ya que la protección que corresponde otorgar a los grupos minoritarios debe ser en todo momento sin perjuicio de las bases del sistema corporativo, y sobre todo no perder de vista que, si bien puede ser injusto que una minoría carezca de herramientas apropiadas para defender su derecho, todavía resultaría más injusto y sobre todo ilógico el hecho de que los socios mayoritarios que tengan la mayor parte del capital social tuvieran que estar supeditados a los deseos o a los intereses del menor número debido a una excesiva regulación en esta materia. Es por esta situación que en nuestra legislación se ha previsto determinados derechos de protección a favor de las minorías que, no obstante la buena voluntad del legislador, la realidad nos muestra que han resultado insuficientes, dada la poca claridad del texto de la ley y la defectuosa interpretación de la misma, a lo cual se adiciona la poca cantidad de obras que hay en la materia. Todo esto ha repercutido tanto en los grupos minoritarios como en los mayoritarios, ya que existen ocasiones en que los minoritarios ejercen de hecho el control de una sociedad. En todo caso, es necesaria una mayor difusión y un estudio de este tema, que presenta una gran repercusión no solo en el sector privado de la sociedad, sino también en el sector público, debido al gran poder económico que llegan a alcanzar este tipo de sociedades mercantiles. Incluso está relacionado directamente con problemas de gobernabilidad corporativa que se ha venido desarrollando a través del tiempo. Dar una protección adecuada a los derechos de las minorías va a constituir un incentivo para facilitar la inversión privada de parte de terceros interesados. Así pues, en el mundo empresarial resulta indispensable
conocer los distintos medios de protección a los derechos de minoría que se consagran en la Ley General de Sociedades Mercantiles y asesorarse de profesionales en la materia que se encuentren capacitados para desentrañarlos y darles una interpretación que se acorde con la realidad corporativa, y analizar además otras formas de protección no establecidas en la ley, pero que pueden ser incluidas dentro del estatuto de la sociedad por no contrariar a la propia ley y constituyendo normas que combatan un abuso de las atribuciones que competen a la mayoría sin entorpecer de ninguna manera el desarrollo de la sociedad. Es decir, equilibrar y vía estatutaria establecer derechos que constituyan un traje a la medida de la propia sociedad, atendiendo a sus particulares necesidades. A continuación vamos a enlistar los derechos de minorías que se contemplan en la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que vayamos a entrar a un análisis profundo de estos, porque tal circunstancia por lo menos tendría que ser tratada dentro de un bloque en un diplomado de derecho corporativo o societario. Simplemente vamos a enunciarlos para que se pueda apreciar de qué se trata y cómo es que se tienen que ejercitar. El primero de ellos es el derecho a elegir integrantes del Consejo de Administración. Se prevé en el artículo 144 de la ley y constituye el derecho corporativo o de administración de mayor importancia para las minorías, al tratarse de un sistema por el cual una minoría puede tener representación dentro del Consejo de Administración y concurrir a su designación de manera conjunta con la mayoría. Para ejercitar este derecho se requiere que exista un Consejo de Administración que se integre con 3 o más miembros y se otorga a una minoría que represente por lo menos el 25% del capital social. El siguiente derecho es la facultad que se da a una minoría para ejercitar acción de responsabilidad civil contra los administradores y contra los comisarios. Se desprende de los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de donde también deriva que por regla general va a ser competencia de la Asamblea General de Accionistas el determinar si finca o no finca responsabilidad a un administrador. Entonces, este derecho constituye una verdadera excepción, en donde los accionistas que representen por lo menos el 25% del capital social pueden ejercitar directamente esta acción de responsabilidad contra el administrador o contra el comisario una vez que hayan colmado los requisitos que se establecen en las distintas fracciones del artículo 163, que son básicamente que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en beneficio de la sociedad y, muy importante, que los actores no hayan aprobado la resolución de la Asamblea en la que se haya decidido no ejercitar la acción de responsabilidad correspondiente. Enseguida tenemos el derecho a nombrar comisario y a ejercer acción de responsabilidad en su contra. Por disposición del artículo 171 de la ley, lo dispuesto en el artículo 144 que acabamos de ver es aplicable también al órgano de vigilancia, por lo cual una minoría que represente por lo menos un 25% del capital social tiene derecho a nombrar un comisario si estos son 3 o más, siendo aplicable todo lo que ya acabamos de platicar respecto del derecho a elegir consejeros del órgano de administración de una sociedad. Evidentemente, la configuración propia del órgano de vigilancia dentro de una sociedad anónima hará difícil que este derecho se pueda ejercitar tal y como está configurado, puesto que en muy raras ocasiones tendremos un órgano de vigilancia compuesto por 3 o más comisarios. Además, lo dispuesto para el ejercicio de la acción de responsabilidad también es aplicable por lo que respecta a los titulares del órgano de vigilancia. Enseguida, el derecho que tiene una minoría a solicitar que se convoque asamblea. Este derecho se prevé en el artículo 184 y se atribuye a accionistas que representen por lo menos una fracción del capital social equivalente al 33%, facultándoles para que soliciten a los órganos competentes que se convoque a asamblea. Aquí cabe resaltar que la disposición no otorga a los socios, ni en forma individual ni en grupo, la facultad para que convoquen directamente asamblea de mutuo propio. Lo que se confiere por esta norma es el derecho
para solicitar, para exigir, diría yo, que se realice esta convocatoria. El derecho pues se tiene que ejercitar ante el Consejo de Administración, ante los comisarios o en caso de que estos no realicen esa convocatoria, que no atiendan al derecho, ante el juez competente. Quiere decir en síntesis que este derecho es el derecho no a convocar, sino de solicitar que se convoque, cuestión que es completamente distinta. Enseguida tenemos la facultad que se concede a una minoría para aplazar una votación de la que no se encuentren debidamente informados. Es decir, el derecho a solicitar el aplazamiento de la Asamblea General, que está estrechamente relacionado con el derecho a la información del accionista. Este derecho se establece en el artículo 199 y se concede a accionistas que reúnan el 25%, no del capital social, sino el 25% de los accionistas presentes en esa asamblea. Este derecho constituye la manera más sana que ha encontrado la ley para salvar la eventualidad de que los accionistas asistan insuficientemente informados a una junta y, por consiguiente, sin los elementos de juicio necesarios para que puedan decidir su voto de manera consciente y razonada, más que nada. A través de este aplazamiento de la asamblea, los accionistas que invoquen la falta o la insuficiencia de información pueden exigir a los administradores que les proporcionen los datos que requieran, no estando obligados a votar si no están debidamente instruidos en el tema que se está discutiendo, y mucho menos tener que pasar por lo que a final de cuentas vote la mayoría, quien sí pudo haber decidido con mucho mayor conocimiento de causa y obteniendo un beneficio adicional de esta situación. Y el último de los derechos de minorías que analizaremos, o de los cuales haremos referencia, es el derecho de oposición judicial a los acuerdos tomados en la Asamblea. Aun y cuando las resoluciones tomadas por la Asamblea, conforme a la ley, tienen un carácter obligatorio y son, por ello, obligatorios tanto para ausentes como para disidentes, si la propia Asamblea infringe determinadas disposiciones, el acuerdo que adopte va a adolecer de vicios, y los socios que tengan la titularidad de por lo menos un 25% del capital social van a tener derecho para impugnarlo en la forma y en los términos que se establece en la Ley de Sociedades Mercantiles en el conjunto normativo integrado por los artículos 201, 202, 203, 204 y 205. Los requisitos de procedencia son los siguientes. Primero, que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la Asamblea. Seguida, que los reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea o que hayan dado su voto en contra de la resolución que se está combatiendo. Y tercero, que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de violación. Cabe resaltar que no pueden formularse oposiciones judiciales contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios, pues esto es materia de otro derecho, lo cual ya comentamos previamente. Además, es importante señalar que la acción de oposición no se identifica con la acción de nulidad, la cual tiene un régimen y requisitos de procedencia totalmente distintos. Estos son los principales derechos de minoría que se contemplan para una sociedad anónima en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No hacemos alusión al derecho también de oposición a la escisión que se consagra en el artículo 228 bis, dado que es un derecho bastante mal regulado y que podremos abordar en alguna otra ocasión. Sin embargo, aunado a ellos, es posible que el contrato social determine los derechos que correspondan a la minoría y ampliar estos derechos para, por ejemplo, la designación de los órganos de administración y vigilancia, para convocar asamblea, para oponerse y, en general, dar una mayor protección a la minoría. Por todo lo anterior, insistimos en la conveniencia de contar con profesionales capacitados para proporcionar asesoría adecuada y suficiente en materia societaria que coadyuve a lograr los fines para los cuales se constituye una sociedad, dotando de seguridad jurídica no solo
a la marcha de los negocios sociales, sino también a sus estructuras internas y finalmente a quien en última instancia se encuentra detrás de esta sociedad, el empresario. El adecuado conocimiento de estos derechos, de la forma de tratarlos y de las consecuencias que en general derivan de su ejercicio, va a inducir a una mejor planeación de los socios en su posición de coinversión societaria, pues a sabiendas de lo que implica representar la mayoría o la minoría, es posible implementar medidas estatutarias que busquen una mayor equidad entre los distintos grupos y logren con ello un equilibrio adecuado, evitando de esta manera situaciones de posible conflicto no deseadas que pueden llevar a un estancamiento social, ocasionando con ello la pérdida del affectio societatis y derivado de esto incluso la disolución del ente moral. Espero que esta información les resulte de utilidad. Estaremos de regreso con otros tópicos de derecho empresarial que seguramente seguirán en la misma línea buscando difundir ideas y acrecentar la cultura en este medio. Hasta pronto.